Alguien me preguntaba, ¿y cómo me doy cuenta cuando utilizo, dice, ¿no? Las derivadas o las integrales? Entonces, ustedes tienen que tener a mano su tablita, ¿no? Acá, por ejemplo, en este problemita, nos están dando la ecuación de la trayectoria. Pero yo debo pensar siempre que tengo la posición de una partícula, ¿no? Que es R igual X de t por I más Y de t por J. Es la posición de la partícula. Para hallar la velocidad debo derivar, ¿no? Para hallar velocidad instantánea. Y para hallar aceleración debo derivar la velocidad. Además puedo combinar, ¿no? Me pueden dar la velocidad en el eje X y no en el eje Y. Entonces, en base a la velocidad que me dan en algún eje, yo debo hallar la posición inicialmente, ¿no? En ese eje. Y luego reemplazar en la ecuación cartesiana y puedo hallar la otra componente, ¿no? Ya sea X o Y. Y en base a eso yo puedo hallar las aceleraciones, ya sea en el eje X, en el eje Y, o las componentes tangencial o normal, y de paso puedo hallar el radio de curvatura. Entonces siempre hay que tener a mano la tablita y pensar como acabo de decirles. Entonces veamos este ejemplo. Dice, una partícula describe la trayectoria, esto es una parábola, ¿no? No se ha graficado acá. En unidades del sistema internacional, quiere decir que Y y X están en metros, ¿no? Luego nos dicen, la componente de la velocidad en el eje de las abscisas es constante y vale 2 metros por segundo. Eje de las abscisas es el eje X, ¿no? Entonces, hasta ahí, fíjense, ¿qué puedo hacer? Tengo como datos la ecuación cartesiana, aquí me puedo anotar, ¿no? Incluso acá debería haber puesto tal vez datos así, ¿no? Pues la ecuación me han dado y la velocidad en el eje de las abscisas, eso es en el eje X, B sub X vale 2 metros por segundo. Y es constante, ¿no? En cualquier instante en el eje X la velocidad, pero no la velocidad, sino el módulo en ese eje vale 2 metros por segundo. La componente de la velocidad del eje X vale 2 metros por segundo en cualquier instante. Entonces, en base a eso yo debo trabajar. Pero además me dicen, sabiendo que cuando t igual 0 segundos, entonces x es igual a y igual 0 metros. Nos piden determinar las ecuaciones del vector posición, el vector velocidad instantánea y el vector aceleración instantánea, pero fíjense, cuando x vale 4 metros, dice, ¿no? Entonces, hay que determinar la posición, el vector velocidad instantánea y el vector aceleración instantánea cuando x vale 4 metros. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero, ya sé que derivando la posición tengo la velocidad instantánea, derivando la aceleración. Como me han pedido velocidad y aceleración, lo que necesito es la posición de las partículas, pero en función del tiempo, ¿no? Necesito x de t y y de t. Una vez que tengo eso, ya son componentes de la posición, yo puedo derivar cada una de ellas, obtengo velocidad y obtengo aceleración. Entonces, partiré de la velocidad en el eje X, ¿no? Esa componente vale 2 metros por segundo. Entonces, recordamos que esa velocidad en el eje X vale, o es la derivada de la dx con respecto del tiempo, y eso vale 2, ¿no? Una ecuación diferencial que es simple, diferencial de t que está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Una vez que tenemos eso, aplicamos integrales, ¿no? Integral en el miembro de la derecha y de la izquierda. Luego tenemos que darnos límites. Acá nos han dado datos, ¿no? Para t0, x vale 0, dice. Entonces tomamos como límites inferiores t0, x0. Y los límites superiores para un tiempo t, la posición es x. No sabemos cuánto vale. Integramos en el primer miembro, me va a dar x, ¿no? Evaluado entre 0 y x. En el segundo miembro va a dar la integral es t, ¿no? Entonces va a dar 2t, evaluado entre 0 y t. Si reemplazamos los límites inferiores nos va a dar 0, ¿no?
Pues no vale la pena anotar solamente los límites superiores, x en vez de x y t en vez de t. Fíjense, hemos obtenido la componente x del vector posición. Entonces, ya tengo la componente en el eje x del vector posición, tengo su velocidad también en el eje x, que es constante, y la aceleración la puedo hallar, ¿no? Puedo derivar. Como esto es constante, la aceleración, ¿cuánto me va a dar? 0. La aceleración en el eje x va a dar 0. Bien, pero ahora además esto me ayuda, ¿no? Fíjense, x igual a 2t. Me han pedido que haya posición, velocidad y aceleración cuando x vale 4 metros. Entonces, lo que puedo hacer es un artificio, ¿no? Ya sé que x es igual a 2t. Entonces, acá puedo reemplazar 4, ¿no? La posición va a ser 4. Cuando t valga, no sabemos, hay que despejar de ahí t, ¿no? Reemplazamos en vez de x los 4 que nos han dado, ¿no? 4 igual a 2t. De ahí despejo t, entonces t vale 2 segundos. Es como si nos cambiasen la pregunta y nos dijesen determinar el vector, posición, la velocidad y la aceleración cuando t es 2 segundos, ¿no? Que es lo mismo que decir cuando x es 4 metros. Bien, entonces ya tenemos el tiempo al cabo del cual nos están pidiendo posición, velocidad instantánea y aceleración instantánea. Ahora, como les dije, necesito la posición en el eje Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya tenemos acá x igual a 2t, si este x reemplazo acá, que va a quedar 2t al cuadrado por 4 y eso va a ser y. De esa manera obtenemos la componente en el eje y. Entonces dice, ¿no? Reemplazando x igual a 2t en la ecuación de la trayectoria acá, fíjense, y igual 4, 2t al cuadrado, 2 al cuadrado da 4, por 4, 16, t cuadrado. Esta es la componente de la posición de la partícula en el eje y. Entonces, fíjense, ya tenemos posición en el eje x, posición en el eje y. Como ya tengo esta posición en el eje y, si yo quiero la componente de la velocidad en este eje, ¿qué debo hacer? Debo derivar simplemente esto, ¿no? Y eso va a ser b sub y, ¿no? Derivada de y con respecto de t. ¿Cuánto me va a dar? 2 baja a multiplicar, 2 por 16, 32. El exponente de t disminuye en 1, me queda t. Entonces, esta es la componente de la velocidad en el eje y. Ya tenemos entonces b sub y y también tenemos b sub x. Ahora queremos hallar la aceleración, pero ya les dije, en el eje x la aceleración va a dar 0, ¿no? Entonces acá tal vez faltaba anotar eso. Derivando, decimos, en esta primera parte deberíamos haber anotado a sub y, ¿no? Aquí vamos a copiar esto. Copiar. Pegar. Pero ahora queremos la derivada a, la aceleración, en el eje x, ¿no? Entonces esto va a ser derivada de b sub x, ¿no? Copiamos x y colocamos acá, ¿no? Pegar con respecto del tiempo. Pero como ya sabemos, esta velocidad en el eje x, hemos visto, es constante, ¿no? Su derivada, ¿cuánto va a dar? 0, ¿no? Entonces decimos igual 0. La componente de la aceleración en el eje x es 0, ¿no? Bien. Ahora, acá tenemos la velocidad, ¿no? A ver un ratito, no, después de esto tenía que anotar, ¿no? Esto cortaremos, era después de esta parte, ¿no? Acá debería entrar. Ahí. Bien, hemos derivado la velocidad, ¿no? O hemos derivado la posición, hemos hallado acá velocidad, ¿no? La velocidad en el eje y da 32t. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Puedo hallar también la aceleración en el eje y. Entonces, vamos a copiar esta flechita, copiar y pegar acá. Acerquemos un poco.
Entonces, si derivamos esto, ¿qué vamos a obtener? La aceleración en el eje Y, ¿no? Voy a utilizar entonces esta parte, copiar. Aquí colocamos. Pero esto es en el eje Y, ¿no? Y, acá sería la derivada de B sub Y. Y si derivamos B sub Y, ¿cuánto nos da? 32, ¿no? Hemos obtenido acá la posición en Y, su velocidad y su aceleración. Y en el eje X hemos derivado, eso nos da 0, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que reemplazar, ¿no? El vector posición, ¿cuánto va a ser? Y hemos encontrado, aquí está, 2t en el eje X. En el eje Y es 16t cuadrado. Ese es el vector posición en cualquier instante. Para la velocidad, similarmente, ¿no? En el eje X es constante, ¿no? En el eje X. Es decir, vale 2. Y en el eje Y, ¿cuánto vale la velocidad instantánea? 32t, ¿no? Y ya lo tenemos ahí. Y la aceleración, ¿no? A de t. ¿Cuánto vale en el eje X? Como es constante, vale 0 por i, ¿no? Y en el eje Y, ¿cuánto hemos encontrado? Es constante, vale 32J. Entonces ya tenemos la posición, la velocidad y la aceleración en cualquier instante. Pues ahora reemplazamos, ¿no? Decimos R de 2 porque nos han pedido cuando t valga 2 o cuando x sea 4. Entonces cuando t vale 2 decimos. R de 2, en vez de t reemplazamos 2 y eso nos sale 4 metros por i más 64 metros por j. Esa es la posición a los 2 segundos. 4 metros en el eje X, 64 metros en el eje Y. Para la velocidad, reemplazamos también acá, ¿no? B de 2. Reemplazamos, en el eje X da 2 metros por segundo, que ya sabemos que es constante, y en el eje Y da 64 metros por segundo. Y para la aceleración, en cualquier instante, ¿cuánto ha de valer? 32 es una constante, entonces A de 2 es 32 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá ustedes tienen que relacionar, como les dije, ¿no? La ecuación cartesiana y saber las componentes, ¿no? En cada eje. Una vez conocido eso, se tienen las velocidades y luego las aceleraciones. Bien, ese sería un problema más. Ahora vamos a resolver otro. Acá nos están dando ahora la trayectoria de un cohete, nos dicen, ¿no? La trayectoria de un cohete tiene la ecuación o se rige por la ley, debería ser, ¿no? Y menos 2 por 10 a la menos 5, x al cuadrado más 0,8 de x. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando la ecuación cartesiana, ¿no? Fíjense, y en función de x. También es una parábola, pero tiene que un término más, ¿no? Que es más 8x. Ahora nos dicen, si la componente horizontal de su velocidad es constante y tiene un valor de 350 metros por segundo, hallar la razón de cambio del módulo de su velocidad con respecto al tiempo, cuando x es igual a 9000 metros. Fíjense, tiene un parecido con el anterior, solo que nos están pidiendo ahora otro parámetro. Fíjense, nos dicen hallar la razón de cambio del módulo de la velocidad. En realidad nos están pidiendo la derivada del módulo de la velocidad. Eso significa la razón de cambio del módulo de la velocidad. Hay que hallar la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Pero qué dijimos que es la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo? Es la aceleración tangencial, ¿no? Hemos definido así. Aceleración tangencial es derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, lo que tenemos que conocer es la velocidad en módulo y luego calculamos para un tiempo. Nos dicen cuándo x es igual a 9000 metros, pero eso también lo podemos convertir a tiempo, ¿no? Podemos utilizar la ecuación en el eje x de la posición. Bien, entonces ahora
Como datos ya no vuelvo a anotar, tenemos la ecuación cartesiana y esta velocidad de 350 es en el eje X, ¿no? Entonces acá anotamos en el eje X, b sub x vale 350, es constante en cualquier momento, ¿no? Seguimos, ¿no? Pero esta componente de la velocidad en el eje X es la derivada de X con respecto del tiempo. Igual a 350, una ecuación diferencial que hay que resolver. Está fácil, diferencial de t pasa a multiplicar, ¿no? Hemos separado ya variables con sus diferenciales. Siguiente paso, integrar, ¿no? Ahora acá no nos han dado condiciones. ¿Qué hacemos cuando no nos dan condiciones? Nosotros tenemos que suponer, ¿no? Decimos, seguramente el cohete parte al instante cero del origen de coordenadas. Entonces decimos, para el tiempo cero, x vale 0. Y para un tiempo posterior t, la posición es x. Integramos, da x entre 0 y x, la otra da 350 por t entre 0 y t. Si reemplazamos los valores 0, nos da 0, ¿no? Entonces basta reemplazar los límites superiores, ¿no? X en vez de x, t en vez de t. Hemos obtenido la componente de la posición en el eje X, ¿no? Para cualquier tiempo. Ahora necesitamos la componente en el eje Y. Entonces, esto que hemos encontrado, x 350t, acá podemos reemplazar y hallamos la componente en el eje Y. Entonces nos dicen reemplazando en la ecuación de la trayectoria en esta parte, ¿no? Menos 2 por 10 a la menos 5 y en vez de x, 350t cuadrado. Más 0,8 por 350t. Haciendo operaciones en esta parte nos sale menos 245t cuadrado más estos 350 por 0,8 da 280t. Pues fíjense, la ecuación paramétrica también se llama, ¿no? De Y. ¿Por qué? Y depende del tiempo. Este X también depende del tiempo. Estas son dos ecuaciones paramétricas. Entonces, como ya tenemos las posiciones, ahora si queremos hallar velocidad, derivamos simplemente, ¿no? Pero en el eje X ya sabemos que es constante, ¿no? Porque si derivamos esto con respecto del tiempo, nos va a dar 350, ¿no? No hace falta ya volver a derivar, ya está esa velocidad. Mientras que para Y derivamos esta ecuación, ¿no? La componente en el eje Y de la posición. B sub Y es derivada de Y con respecto de t. 2 pasa a multiplicar. 2 por 2, 45 da 4,9, ¿no? T, con su signo menos. Acá la derivada de 280t es 280 nomás, ¿no? Entonces tenemos la componente de la velocidad en el eje Y. Y si derivamos una vez más, podríamos obtener la componente de la velocidad o de la aceleración en el eje Y, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar? Derivamos esto, va a dar menos 4,9. Y como la velocidad en el eje X, componente es constante 350, su aceleración, ¿cuánto va a dar? 0, ¿no? Entonces, otra vez acá recordamos, ¿no? Nos dicen cuando X vale 9.000 metros. Entonces, ¿dónde está la componente X? Acá reemplazamos en vez de X 9.000 y de ahí despejamos T, ¿no? Ahí está, dice reemplazando X igual a 9.000. Entonces, T sería X entre 350, 9.000 entre 350 y eso da 27,5. Entonces, nos están pidiendo la aceleración tangencial cuando X es 9.000 metros o cuando T es 25,7 segundos. Entonces acá les están recordando, ¿no? Se debe recordar que la razón de cambio del módulo de su velocidad con respecto al tiempo es la aceleración tangencial, ¿no? Entonces, para hallar la aceleración tangencial que hicimos, utilizamos esta fórmula. Entonces, tenemos que hallar, ya hemos hallado A, hemos hallado B y T, pero necesitamos, ¿para qué tiempo? Para 25,7. Entonces, aquí hay que reemplazar la aceleración tangencial cuando T vale 25,7. Acá también A los 25,7 y B a los 25,7. Abajo también el módulo de la velocidad, ¿no? Bien, entonces ahora anotamos la velocidad instantánea vector, ¿no?
Es b sub 0x y más b sub x y más b sub y j. Ya tenemos, ¿no?, esas velocidades. Aquí está, b sub 0x 350 y b sub y vale menos 49t 280. Aquí está, ¿no? Reemplazamos para el tiempo 25,5. Queremos la velocidad instantánea a los 25,7 segundos. Acá es constante, se mantiene. Acá hay que reemplazar, ¿no? En vez de t, 25,7, el otro término no es variable, ¿no? No hay t. Seguimos. Encontramos el vector velocidad a los 25,7 segundos. Nos da estos valores, 350 y 154,1 metros por segundo. Pero esta es la velocidad al cabo de este tiempo, vector. Ahora yo quiero su módulo, porque aquí necesito su módulo. Entonces decimos b de 25,7, el módulo de este vector va a ser raíz cuadrada, la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Entonces, el módulo de la velocidad es 25,7, perdón, es 382,4 metros por segundo. Sigamos, para la aceleración. La aceleración instantánea es a sub x de t por i más a sub y de t por j. Pero a sub x ya dijimos, como la velocidad en el eje x es constante, su derivada es 0. Y para y hemos encontrado, ¿no?, la aceleración en el eje y, ¿cuánto valía? Aquí está, ¿no? Menos 4,9. Bien, hemos encontrado velocidad, el módulo de la velocidad de aceleración. Ahora, la aceleración a los 25,7 reemplazamos acá y nos va a dar esto, ¿no? Va a dar 0 y más 4,9 metros por segundo en j. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en esta aceleración tangencial, ¿no? Acá, en esta parte. Ya tenemos el vector aceleración a los 25,7, también la velocidad y el módulo de la velocidad. Entonces, aceleración tangencial a los 25,7 sería 0 por 350 más, estoy haciendo el producto escalar, fíjense, aquí es producto escalar, ¿no? Primera componente de A por primera componente de B, luego producto de segundas componentes. Entonces, primera componente de A, 0, primera componente de B, 350. Segundas componentes de A es 4,9 negativo y la velocidad en el eje Y es 154,1. Y abajo tenemos el módulo de la velocidad, ¿no?, para este tiempo. Calculamos y esto nos da menos 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración tangencial o la razón de cambio del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Bien, sigamos. Ahora, este es otro tipo donde vamos a utilizar el radio de curvatura, pero derivando la ecuación cartesiana. Nos dicen, a lo largo de una curva cuya ecuación es x más y igual a 1. Esa es la ecuación cartesiana de la trayectoria. Una partícula, dice, va moviéndose con rapidez constante de 2 metros por segundo. Ojo, rapidez constante. Eso quiere decir que es el módulo de la velocidad, que se mantiene constante, ¿no? No nos está diciendo en el eje X o en el eje Y es constante, sino el módulo de la velocidad, ¿no? En cualquier instante vale 2 metros por segundo. Luego nos dicen hallar el módulo de la aceleración de la partícula, o sea, el vector aceleración instantánea nos están pidiendo. Hallar el módulo de la aceleración de la partícula en el instante en que la partícula pasa por el punto 1 metro, 1 metro, ¿no? Nos están dando la coordenada. Entonces, cuando se tienen esas coordenadas, 1, 1 en metros, nos piden hallar la aceleración de la partícula. Y también nos dicen, también trazar la curva. Es decir, hay que dibujar cuál es la curva. ¿Cómo dibujamos? A partir de esto. Bien, entonces ahora
¿Qué vamos a hacer? Como nos han pedido la aceleración, y fíjense, acá en el enunciado no me han dado x en función de t o y en función de t. Tampoco me han dicho la componente en el eje x es constante o en el eje y es constante, no sabemos. No hay que confundir, aquí nos está dando el módulo de la velocidad instantánea, ¿no? En cualquier instante nos dice que vale 2 metros por segundo. Entonces, no puedo usar aquí las componentes en función del tiempo, ¿no? Debo utilizar las coordenadas cartesianas. Entonces, ahora primero empezamos con el radio de curvatura. Fíjense, voy a hallar la aceleración. No voy a utilizar las componentes en el eje X y en el eje Y, sino voy a utilizar las componentes en el eje tangencial y en el eje normal. Bien, entonces el radio de curvatura nos dice primero, ¿no? Vamos a hallar primero el radio de curvatura. Entonces no nos dicen en qué instante, ¿no? Fíjense, no nos están pidiendo en qué instante, solamente nos dicen cuando pasa por este punto. Tampoco tenemos tiempos, ¿no? Entonces por eso utilizamos aquí esta ecuación que solamente está en función de y y de x. El radio de curvatura en cualquier instante está dado de esa manera, ¿no? 1 más la derivada primera de y con respecto de x, todo eso elevado al cuadrado. Y eso elevado a la 3 medios. Dividido entre la segunda derivada de y con respecto de x. A eso le llamamos 1. Ahora partimos de la ecuación cartesiana que nos han dado. X por y es 1, nos dicen, ¿no? Pero si de ahí despejo y, x pasa a dividir. Entonces, y va a ser 1 sobre x. ¿A qué tipo de gráfico corresponde? A una hipérbola, ¿no? Pero por comodidad, este x que está en el denominador lo subo al numerador con signo cambiado, ¿no? Entonces, y sería igual a x a la menos 1. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para poder derivar más fácilmente. Porque si utilizo 1 sobre x, voy a tener que utilizar la regla de la división, ¿no? Y eso es más largo. Esto es más fácil, esto es un polinomio, ¿no? No me interesa que sea negativo acá. Bien, derivamos entonces. Esto es y con respecto de x. Entonces, derivada de y con respecto de x, ¿cómo hacemos? Este exponente baja a multiplicar, ¿no? Acá está, ¿no? Menos, hemos anotado el 1, debería anotar para que usted se den cuenta entre paréntesis ese menos 1, ¿no? Vamos a anotarlo de esa manera. Así debería estar, ¿no? El exponente de x baja a multiplicar, ¿no? Por, acá el exponente de 1 disminuye en 1, ¿no? Aquí es menos 1 va a dar menos 2. Entonces, esta sería la derivada de y con respecto de x. Pero ahora necesitamos cuando x vale 1. Fíjense, esta es la condición. Dicen en el instante en que la partícula pasa, esta es la coordenada x, la coordenada y, entonces ambas coordenadas valen 1. Entonces aquí yo puedo hallar esta derivada cuando x vale 1. Entonces decimos esa función derivada de 1. Reemplazamos acá, menos 1 se mantiene constante y x reemplazamos por 1 y eso elevado al cuadrado. Acá está faltando esto, ¿ya? Puede causar confusión. Copiaremos esto. Inicio, copiar. ¿Dónde estamos? Acá debería estar así, ¿no? Pegar. Fíjense, acá queda menos 1, ¿no? En vez de x reemplazamos 1. 1 a la menos 2. Entonces, 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1, ¿no? Y aquí, esto me daría 1 por menos 1 va a dar menos 1, ¿no? Entonces, aquí está fallando el signo, a ver. Un ratito, está bien, esto baja a multiplicar. Esto es como si fuese 1 al cuadrado abajo, ¿no? 1 al cuadrado va a dar 1, esto da menos 1, ¿eh? Aquí está faltando el signo. Menos 1 da esto. Ahora derivamos una vez más, ¿no? Esta función que hemos encontrado, derivamos una vez más, ¿no? Entonces sería menos 2 por menos 1. ¿Cuánto da? 2 simplemente, ¿no?
y este exponente disminuye en 1. Como es menos 2 menos 1 va a ser menos 3. Entonces ahora en esta función también reemplazamos cuando x vale 1. Entonces decimos derivada segunda de y con respecto de x evaluado en x igual a 1 metro. Copiamos 2 en vez de x1, 1 al cubo, y esto da 2 simplemente, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, si reemplazamos, reemplazando en 1, dice, ¿no? Aquí. Rho de 1, ¿no? En vez de, para esta derivada primera y para esta derivada segunda, evaluado en 1 tenemos que reemplazar. Tal vez había que anotar esto mucho mejor. A ver, reemplazando en 1, dice aquí, vamos a aclarar más, ¿eh? Copiaremos esto otra vez para que quede bien claro y no cause confusión, ¿eh? Entonces tenemos que hallar cuando x vale 1 acá, ¿no? Y eso lo anotamos de esta manera. X de 1. Pero a la vez aquí tenemos que cambiar, ¿no? A ver un ratito, aquí vamos a colocar, ya no corchetes, sino llaves, ¿eh? Listo. Y acá dentro igual tengo que cambiar, ya no paréntesis, sino corchete. ¿Para qué estoy haciendo eso? Aquí debo evaluar esta derivada cuando x vale 1. Entonces, esa derivada cuando x vale 1. Lo mismo en el denominador, acá tenemos que colocar esa segunda derivada cuando x vale 1. Listo. Ahora sí está bien. Y a eso le llamamos 1. Entonces, hemos encontrado primera derivada, que es menos 1, segunda derivada vale 2. Reemplazamos en 1 acá, ¿no? Entonces, sería rho de 1, sería 1 más derivada primera, y eso ¿cuánto nos daba? Menos 1, ¿no? Aquí faltaba este signo. Acá da menos 1. Al cuadrado, abajo 2. Pero no va a influir esto, ¿no? Porque como es al cuadrado, se va a hacer 1, ¿no? 1 más 1 va a dar 2. 2 elevamos a 3 medios entre 2 y eso nos da 1,4 medios. 1,4 metros. Entonces, el radio de curvatura cuando pasa por este punto está dado por esto, ¿no? 1,4 metros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con ese radio de curvatura puedo hallar la aceleración normal. La aceleración normal va a ser igual a ¿cuánto? A la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Pero queremos la aceleración normal cuando x vale 1, ¿no? Entonces colocamos a de 1, aquí vamos a tener que trabajar con la velocidad cuando x es 1, el radio de curvatura cuando x es 1, ¿no? Reemplazamos, ¿cuánto es la velocidad? Ojo, esta velocidad que tengo aquí es el módulo de la velocidad total, ¿no? Es la rapidez. ¿Y cuánto nos han dicho que vale eso? Vale 2 metros por segundo. Dice, va moviéndose con rapidez constante de 2 metros por segundo. Entonces reemplazamos 2 al cuadrado y el radio de curvatura 1,4. Entonces la aceleración normal cuando x vale 1 es 2,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como nos dicen que la rapidez es constante o el módulo de la velocidad es constante, nos están indicando. Entonces, si el módulo de la velocidad es constante, su derivada, que es la aceleración tangencial, ¿cuánto da? 0, ¿no? Porque es una constante. Entonces, aquí anotamos que la aceleración tangencial cuando x es 1 vale 0. Por lo tanto, la aceleración en cualquier instante es aceleración tangencial al cuadrado más aceleración normal al cuadrado. Pero como la tangencial es 0 en cualquier instante, entonces la aceleración simplemente es la aceleración normal o centrípeta. Entonces colocamos a de 1 va a ser igual a sub n de 1 y va a dar 2,8 también. Entonces no se olviden, acá no he utilizado tiempos, ¿no? Porque no me han dado acá datos con tiempo, ¿no? Todo tengo que hacerlo en coordenadas cartesianas.
Y nos han pedido el gráfico, ¿no? Este sería el gráfico. Esto es una hipérbola, ¿no? Y es igual a 1 sobre X. Bien, sigamos. Aquí algo parecido, fíjense. Esto es para que ustedes tengan más seguridad, ¿ya? Estoy como repitiendo, pero con otro valor. Dice, una partícula se mueve con una rapidez constante de 0,3 metros por segundo. Otra vez, ¿no? El módulo de la velocidad es constante. A lo largo de una curva descrita por la ecuación y igual 0,02 sobre X. Es una hipérbola también, pero aquí ha cambiado la constante. Donde X e Y están en metros. Ahora aquí también nos están pidiendo determinar la aceleración de la partícula, pero ahora nos están dando un tiempo, ¿no? En el instante en que pasa por, no nos están dando tiempo, sino dicen en el instante en que pasa por X igual a 0,2 metros. Si ustedes se han dado cuenta, en el anterior problema no hemos utilizado para nada esta componente en el eje Y, ¿no? No nos ha servido, solamente hemos utilizado la componente en el eje X. Entonces acá simplemente nos están dando esa componente en el eje X. Hay que hallar la aceleración de la partícula cuando X es igual a 0,2 metros. Otra vez, como lo hicimos anteriormente, este X que está en el denominador sube al numerador, ¿no? Como X a la menos 1. Y derivamos, ¿no? Menos 1 baja a multiplicar por 0,02, el exponente disminuye en 1, ¿no? Menos 2. Si hace operaciones, nos da eso. Entonces, la derivada de Y con respecto de X es menos 0,02 sobre X cuadrado. Ahora, volvemos a esta parte para derivar una vez más, ¿no? Entonces, el menos 2 baja a multiplicar, ¿no? Aquí está menos 2 a menos 0,02. El exponente de X, que era menos 2, disminuye en 1, sería menos 3, ¿no? Y tenemos de esta forma, ¿no? 2 por 0,02 menos con menos se anulan, da 0,04. O también lo podemos anotar de esta manera, ¿no? Este X a la menos 3 puede bajar al denominador como X al cubo. Esto jalemos un poco. Pero ahora nos han dicho cuando X vale 0,2. Entonces, acá yo debo hallar esta derivada de 0,2 metros y aquí también de 0,2. En vez de X quiere decir que debo reemplazar 0,2, ¿no? Entonces empezamos con esta primera derivada, evaluado en X igual a 0,2, va a dar menos 0,02 dividido entre 0,2 al cuadrado, el resultado da menos 0,5. La segunda derivada evaluamos en 0,2 también, ¿no? Reemplazamos en esta ecuación 0,04 entre 0,2 al cubo y eso nos da 5. Entonces hemos obtenido ya la primera y la segunda derivada y que corresponde reemplazar en el radio de curvatura. Radio de curvatura cuando X vale 0,2, ¿no? Entonces sería 1 más la derivada de Y con respecto de X evaluado en 0,2 al cuadrado, todo eso a la 3 medios. Y en el denominador evaluamos la segunda derivada cuando X vale 0,2. Reemplazamos lo que hemos encontrado, menos 0,5 y 5, ¿no? Y resulta que el radio de curvatura es 0,28 metros. Ahora, como el módulo de la velocidad es constante, dice acá, ¿no? Se mueve con una rapidez constante. ¿Qué quiere decir? Que su aceleración tangencial es 0, ¿no? Entonces, la aceleración total simplemente va a ser igual a la aceleración normal. Entonces, para la aceleración normal utilizamos la fórmula velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿no? Pero cuando X vale 0,2, entonces aquí necesitamos B de 0,2 al cuadrado y ρ de 0,2. Y B de 0,2 también hemos encontrado, ¿dónde lo tenemos eso? B de 0,2, un momentito, este es el módulo de la velocidad, ¿no? Aquí está. Con una rapidez constante de 0,3, dice, ¿no? Aquí está, ¿no? Cuando X vale 0,2, la velocidad es 0,3, ¿no? Y eso al cuadrado, y el radio de curvatura que hemos encontrado, 0,28.
Entonces, el módulo de la aceleración total es 0,32 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Nos dicen, un avión viaja a lo largo de la trayectoria parabólica vertical mostrada en la figura. Esta es, ¿no?, la parábola que está con color celeste. Cuando se encuentra en el punto A, dice, ¿no? Este es el punto A. Tiene una rapidez de 200 metros por segundo. Nos están dando el módulo de su velocidad instantánea, ¿no? Cuando pasa por ese punto, vale 200 metros sobre segundo. Coma, dice que aumenta a una tasa de 0,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración es esta? Es la aceleración tangencial, ¿no? Su rapidez es 200 metros, ¿no?, en este punto. Y está aumentando a 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa aceleración que nos dan es la aceleración tangencial, es la que va a hacerle variar su velocidad, ¿no?, el módulo de su velocidad. Ojo, cuidado, confundan y piensen que su módulo es constante, 200 metros por segundo. Simplemente nos están diciendo que en el punto A su rapidez vale 200 metros por segundo. No les han dicho que es constante en todo el trayecto, ¿no? Y eso nos damos cuenta en que aumenta a una tasa de 0,8. Entonces, esta rapidez va a ir aumentando, ya no va a ser 200 en un instante posterior, va a ser mucho más. Entonces, nos piden hallar el módulo de la aceleración del avión en este punto, ¿no?, cuando pasa por el punto A. En el gráfico nos están dando una ayuda, ¿no? El punto A, ¿qué coordenadas tiene? En el eje X, 5 kilómetros, y en el eje Y tiene 10 kilómetros, ¿no? Bueno, aquí nos han puesto en el eje Y el valor, no, el símbolo Y en el eje horizontal no nos han puesto el símbolo X. Tenemos que darnos cuenta nosotros, ¿ya? Ya sabemos que este es el eje Y este es el eje X. O si no, podemos introducir también, ¿no? Vamos a herramientas de dibujo, aquí buscamos el cuadrito e insertamos ecuación. Entonces aquí podemos colocar X, ¿no? Vamos a agrandar un poquito, que sea 12, y que no tenga contorno, herramientas de dibujo, sin relleno y sin contorno. Listo, ya tenemos la componente en el eje X, ¿no? Ese es el eje X. Pero nos falta aquí anotar el eje Y. Entonces copiamos esto, copiar, pegar. Entonces esto ya va a ser Y. Y esto colocamos acá. Listo, ya está, ¿no? Ahora sí nos damos cuenta bien. Eje Y, eje X. Ahora el punto A, acá nos están dando sus coordenadas, ¿no?, en base a esto. Pero ojo, esos 5 kilómetros son 5.000 metros y los 10 kilómetros son 10.000 metros. Hallamos también el radio de curvatura. Esta es la fórmula general del radio de curvatura. Ahora, la ecuación es esta, ¿no? Y es igual 0,4 por x al cuadrado. Hallamos su primera derivada. 2 viene a multiplicar 0,8 por x sería, ¿no? Aquí tenemos que evaluar cuando x vale, es lo que nos han pedido, ¿no?, el módulo de la aceleración en el punto A, aquí en el punto A. Y la componente en el eje X, ¿cuánto vale? En el punto A, 5 kilómetros, ¿no? Entonces hay que hallar esa derivada evaluado cuando x vale 5.000. Eso va a ser 0,8 y en vez de x reemplazamos 5.000, nos da 4.000. Derivamos una vez más. Aquí está la primera derivada, 0,8 por x. Su segunda derivada va a dar 0,8 simplemente, ¿no? Entonces, su segunda derivada es constante. Entonces, si evaluamos esta segunda derivada cuando x vale 5.000, esta segunda derivada nos va a dar 0,8 nomás, ¿no? Bien, y hemos obtenido la derivada evaluada en 5.000, que es 4.000, y evaluado en 5.000 también para la aceleración, que da 0,8. Entonces, reemplazamos acá, ¿no? Rho de 5.000, decimos, cuando x vale 5.000. Entonces, sería 1 más
4000 al cuadrado a la 3 medios y abajo la segunda derivada 0,8. Haciendo operaciones nos da 79.370 metros, ¿no? Bien, entonces nos han dicho que la aceleración tangencial, aquí está, ¿no?, que aumenta a una tasa de 0,8. Ya les dije que eso es la aceleración tangencial, ¿no? 0,8 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración normal, cuando x vale 5.000, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de la velocidad al cuadrado sobre rho. Entonces, sería la aceleración cuando x vale 5.000, la velocidad cuando x es 5.000 también, ¿no? Pero nos han dado aquí la velocidad, ¿no? El módulo de la velocidad es 200 metros por segundo. Entonces, acá reemplazamos 200. Y el radio de curvatura para x 5000 vale 79.370. Por lo tanto, la aceleración normal nos da 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración total cuando x es 5000, ¿cuánto vale? La aceleración tangencial cuando x vale 5.000 elevado al cuadrado, más la aceleración normal cuando x vale 5.000 elevado al cuadrado. Reemplazamos valores a t 0,8 y a sub n 0,5. Resultado, la aceleración nos da 0,9 metros por segundo. Ese sería el módulo de la aceleración instantánea, ¿no?, cuando x vale 5.000. Bien, ahora vamos a trabajar con coordenadas polares. No se van a asustar con las coordenadas polares, ¿eh? En algunos exámenes han puesto algunas funciones complicadas, pero eso no puede ser posible, ¿eh? Porque aquí estamos en física, no estamos en matemáticas, no estamos para demostrar nuestra habilidad para derivar a veces, ¿no? Nos tiene que ser lo más simple posible, ¿no? Porque si complicamos las ecuaciones, uno que no sabe derivar bien, al menos cuando hay otras variables, parámetros t, que tengamos θ y r, se complica, ¿no? Entonces tiene que ser simple, como en este caso, para aplicar las fórmulas que les he dado, ¿no?, cuando hay coordenadas polares. Ejemplo. Dice, el movimiento curvilíneo de una partícula en coordenadas polares, dice, ¿no?, está dado por las expresiones, fíjense, r es t al cubo sobre 3, ¿no?, y θ es 2 por el coseno de pi por t sobre 6, donde r está en metros, esto, y θ está en radianes, ¿no?, y t en ambas ecuaciones está en segundos. Nos piden determinar la velocidad y la aceleración de la partícula cuando t es 2 segundos, ¿no? Cuando, aquí está faltando el valor de t, t igual 2 segundos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de r, ¿no?, pero previamente tenemos que acordarnos, ¿no? Aquí está lo que les he dado en una clase pasada, ¿no? Este es el vector velocidad en coordenadas polares. Tiene una componente radial multiplicada por el vector unitario radial. Esta es la componente transversal, ¿no?, multiplicado por el vector unitario transversal. Acá también hay una falla, ¿ya? Esto es θ, aquí vamos a cambiar. Ahora sí, ¿no? Pero nos están pidiendo cuando t vale 2, entonces colocamos b de 2, acá tenemos que evaluar la derivada de r con respecto del tiempo cuando t vale 2, lo mismo acá, r de 2, y acá también está derivada de θ cuando t vale 2. Entonces nosotros tenemos que hallar esta primera derivada de r, tenemos que hallar esta primera derivada de θ con respecto del tiempo. Entonces partimos de eso, ¿no? R vale t al cubo, es lo que nos han indicado, sobre 3. Derivamos una vez, derivada de r con respecto del tiempo. Como esto es cubo, ese 3 baja a multiplicar,
3 con 3 se hace 1, el exponente disminuye 1, va a quedar t cuadrado, ¿no? Esta es la primera derivada, ¿no?, de r. Si derivamos esto una vez más, tenemos la segunda derivada de r con respecto del tiempo. Este 2 baja a multiplicar y t queda la 1, ¿no? 2t. Entonces, hemos hallado la primera y segunda derivada de r. Ahora tenemos que hallar r de 2, esta derivada cuando t vale 2, esta segunda derivada cuando t vale 2. Y es lo que tenemos acá, ¿no? R de 2, dice, ¿no? En vez de t hay que reemplazar 2, ¿no? 2 al cubo. Sobre 3 da 8 tercios. Lo dejamos así. En esta segunda derivada hay que reemplazar cuando t vale 2, ¿no? Sería 2 al cuadrado y eso da 4. Similarmente aquí en la segunda derivada, cuando t vale 2, 2 por 2 también da 4. Casualidad que la velocidad y aceleración de 4. Pero sus unidades son diferentes, ¿no? Bien, ya hemos encontrado entonces primera y segunda derivada para r. Ahora para teta, teta es 2 coseno de pi sextos de t. Acá es de eso, ¿no? Entonces ahora acá necesitamos utilizar las reglas de la cadena. Ahora para el que sabe derivar ya bien este tipo de funciones lo puede hacer directamente, ¿no? Pero en nuestra tablita no nos han dado así una fórmula como estas, ¿no? Entonces ahora hay que utilizar las reglas de la cadena, hacer un cambio. De tal manera que haciendo el cambio se parezca a una de las fórmulas que tenemos en la tabla. Entonces, lo primero que hacemos, a lo que está dentro del paréntesis le vamos a llamar U. Fíjense, pi por t sobre 6 es U. Entonces, derivamos U con respecto del tiempo acá. ¿Cuánto nos va a dar? Pi sextos simplemente, ¿no? La derivada de t es 1, pi sextos. Bien. Entonces, una vez que hacemos el cambio, en vez de pi t sobre 6, ahora colocamos U, ¿no? Teta va a ser igual a 2 por coseno de U. Ahora esta función teta que depende de u ya se parece a uno de nuestra tabla, ¿no? Ya la podemos derivar. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de u la derivada de teta respecto de u? Aquí tenemos coseno, su derivada va a ser menos seno, ¿no? Ha de aparecer menos 2 y en vez de coseno vamos a tener seno. Entonces, fíjense con el cambio de variable cómo he encontrado las derivadas. Ahora sí, vamos a la derivada de teta con respecto del tiempo. Se para esta de acá, ¿no? Ahora hacemos el artificio, multiplicamos por 1 que es diferencial de u entre diferencial de u. En el denominador intercambiamos denominadores. Y fíjense, ¿qué me queda acá? Derivada de teta respecto de u. Eso hemos encontrado. ¿Cuánto vale? Menos 2 seno de u. Y al lado tenemos derivada de u con respecto del tiempo. ¿Cuánto nos ha dado eso? Pi sextos, ¿no? Pi sextos. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Menos pi tercios seno de u. Pero no lo puedo dejar con u, ¿no? Cuando es la regla de la cadena, ese cambio de variable que era u tiene que perderse, ¿no? Y aparecer otra vez tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de u, anotamos esto que hemos cambiado. Pi t sobre 6, ¿no? Entonces, la derivada de teta con respecto del tiempo va a ser menos pi tercios seno y en vez de u, pi por t sobre 6. Bien, esa es la primera derivada, ¿no? De teta con respecto del tiempo. Ahora, para la segunda derivada, yo ya lo hice directo, ¿no? Otra vez tendría que hacer todo esto, ¿no? Aplicar la regla de la cadena, solamente que ahora aquí es seno, ¿no? Entonces, directamente lo hacemos. Aquí, si derivamos en el argumento, la derivada va a dar pi sextos, ¿no? Eso va a quedar como constante. Pi sextos va a venir aquí adelante, daría pi cuadrado, y 6 por 3, 18, ¿no? Es lo que nos ha salido acá. Y la derivada del seno es coseno, ¿no? Y va a aparecer esto otra vez. Ustedes pueden hacerlo por partes, ¿ya? Aplicar la regla de la cadena otra vez acá, van a llegar a esta expresión. Bien, entonces ya tenemos primera derivada, segunda derivada de teta con respecto del tiempo. Ahora reemplazamos cuando t vale 2. Aquí está, t 2.
Y lo mismo para la segunda derivada, cuando t vale 2, ¿no? Estamos reemplazando en vez de t2, fíjense, en vez de t2. Pero hay que tener cuidado ahora, ¿no? Cuando reemplazo 2, aquí en el argumento del seno, no me está saliendo grados por si acaso. Y acá igual en el coseno no hay grados, ¿no? Entonces, cuando no hay unidades acá, en el argumento ya sea del seno o del coseno, ¿qué significa? Que nuestras unidades están en radianes, ¿ya? Entonces, en nuestra calculadora tenemos que trabajar en radianes. Entonces, acá multiplico, ¿no? Pi por 2 entre 6 a mi calculadora, pero que tiene que estar en el modo de radianes. Hallamos el seno, multiplicamos por pi tercios negativo y esto nos da menos 0,91. Esa es para la primera derivada de teta con respecto de t. Para la segunda derivada, acá también reemplazamos, ¿no? Menos pi cuartos 18 coseno y aquí está el 2, ¿no? En radianes también. Hallamos el coseno, multiplicamos por esta constante, nos da menos 0,27. Entonces ya hemos encontrado, fíjense, ¿no? Que la primera derivada de R, su segunda derivada cuando t vale 2, también para teta cuando t vale 2, primera y segunda derivada. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula de la velocidad, ¿no? En coordenadas polares. Esta es la fórmula general, ¿no? Pero ahora reemplazamos cuando t vale 2, ¿no? Entonces acá va a ser la derivada cuando t vale 2, ¿no? En el eje radial. Más este R hay que reemplazar cuando t vale 2. Y esta derivada también cuando t vale 2. Y ya tenemos eso, ¿no? Esta derivada de R con respecto del tiempo, cuando t vale 2, aquí lo hemos encontrado, ¿no? 4, aquí está, primera derivada da 4. Ahí está, ¿no? Ahora, R de 2, 8 tercios. Hemos hallado eso al principio, ¿no? Aquí está, R de 2, 8 tercios. Y luego, la primera derivada de teta evaluada en 2. Aquí está, ¿no? Menos 0,91. Hacemos operaciones, entonces las coordenadas polares de la velocidad nos da 4 metros por segundo en el eje radial, menos 2,43 metros por segundo en el eje transversal. Ahora hacemos lo mismo en la aceleración. Para esto tienen que hacer ustedes con una tablita necesariamente, no es fácil acordarse esto, ¿no? Esta es la fórmula de la aceleración en función del tiempo en coordenadas polares. Fíjense, aquí hay una derivada segunda de R, aquí hay una derivada que está elevado al cuadrado, una derivada segunda de teta, acá una primera derivada de R, primera derivada de teta. Entonces, en esta fórmula hay que reemplazar, pero hay que darse cuenta, ¿no? Cuando t vale 2, pues esta derivada tiene que ser evaluado en 2, aquí hay un R también evaluado en 2, y esta derivada también evaluada en 2. Lo mismo acá, ¿no? Todo evaluado en 2. Ya tenemos todas esas derivadas, la posición cuando t vale 2, ¿no? Reemplazamos entonces. Esta segunda derivada de R, fíjense cuánto nos daba. Aquí está, ¿no? Daba 4, ¿no? Su primera derivada también daba 4, R daba 8 tercios. Entonces reemplazamos 4, 8 tercios menos 0,91. Lo mismo hacemos en el otro miembro. Reemplazamos estas derivadas que hemos encontrado. Y finalmente nos sale que la aceleración cuando t vale 2, en el eje radial es 1,79 metros sobre segundo al cuadrado por el vector unitario radial, menos 8 metros sobre segundo al cuadrado por el vector unitario transversal. O vector unitario teta también se le puede llamar, pero es más conocido por transversal, ¿no? ¿Por qué? Porque es perpendicular al eje radial. Bien, hasta ahí tenemos los problemas en 2 dimensiones. Pero ahora en 2 dimensiones nos falta hablar del movimiento parabólico, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar del movimiento parabólico.
Bien, acá les voy a mostrar algunos apuntes del movimiento parabólico. Ustedes ya lo conocen bastante, pero aquí estoy recordando, ¿no? Y algunas cosas importantes. Ustedes ya hicieron esto en la física del pre, ¿no? Movimiento parabólico. Bien, ahora, acá lo importante también, ¿no? Cualquier movimiento, pero previo a eso, no sé si ustedes recuerdan cuando hicieron el pre en vectores, ¿no? ¿Qué les decían de los vectores? O no sé si les dijeron, ¿no? Pero un vector, cualquier vector que tengamos, ¿no? Siempre es el resultado de haber sumado dos o más vectores. Entonces, cualquier vector, ustedes tomen vector 3j más menos 5y. Ese vector siempre resulta de haber sumado otros vectores, ¿no? Pueden ser 3, 2, 4, ¿no? No puede ser uno, tiene que ser más de uno, 2, 3, 4. Entonces, cualquier vector siempre resulta de sumar dos o más vectores. Esa es una regla, es una ley, ¿no? Que siempre se cumple. Pero como el movimiento, también cuando hablamos de movimiento, representamos la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula con un vector. Entonces, para el movimiento también podemos decir lo siguiente, ¿no? Un movimiento siempre resulta, ya no decimos de sumar, ¿no? Sino de combinar dos o más movimientos. Entonces, cualquier movimiento siempre resulta de combinar dos o más movimientos. Por eso el nombre de movimiento compuesto, ¿no? Yo les dije, un movimiento siempre resulta de combinar dos o más movimientos. En palabras concretas aquí en física tendría que decir un movimiento siempre resulta de componer dos movimientos. Pero podemos utilizar la palabra combinar e incluso superponer, ¿no? Aquí nos están diciendo eso, ¿no? En el universo se comprueba continuamente, ¿no? Que el movimiento de un objeto observado desde un sistema de referencia dado resulta de superponer o combinar varios movimientos vistos desde otros sistemas de referencia. En consecuencia, estos movimientos relativos, ¿por qué se llama relativo? Porque depende de cada sistema de referencia, ¿no? Entonces, estos movimientos relativos pasan a ser componentes del movimiento, ¿no? Entonces, en física, esta combinación de movimientos se denomina movimiento compuesto. Ejemplo es el parabólico, ¿no? Resulta de combinar un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X con un movimiento de caída libre en el eje Y. El resultado es un movimiento parabólico, ¿no? Se cumple, se empieza. Entonces, el movimiento parabólico es un movimiento compuesto. Ahora aquí tenemos independencia del movimiento. Entonces, como ya sabemos que el movimiento parabólico es compuesto, es decir, se combinan dos movimientos, pero también se puede decir que cada uno de esos movimientos, uno es independiente del otro. Podemos hacer nuestros cálculos en el eje X, aparte de los cálculos que hagamos en el eje Y. O en algún momento podríamos combinar también, ¿no? Pero cuando nos dicen independencia del movimiento, nos dicen que este principio fue establecido por Galileo, ¿no? Y establece que los movimientos componentes en un movimiento compuesto, dice, se desarrollan independientemente uno de otro. Es decir, el desarrollo de un movimiento no se ve alterado por la aparición de otro en forma simultánea. Está ocurriendo simultáneamente el movimiento rectilíneo, está ocurriendo el movimiento en caída libre, ¿no? En el caso del movimiento parabólico. Pero cada uno es independiente. Entonces, el movimiento siempre es independiente, o se dice, hay o existe independencia del movimiento cuando estos se combinan para obtener otro movimiento. Entonces acá nos están dando un ejemplo, ¿no? ¿Cómo han verificado que el movimiento parabólico resulta de combinar un movimiento en caída libre y otro en el movimiento rectilíneo uniforme? Lo que se hizo fue lanzar una esferita de color azul acá sobre la mesa, ¿no? Entonces, sobre la mesa, sin rozamiento, ¿no? La esferita, y justo cuando está llegando a abandonar acá el extremo de la mesa, se suelta una esferita verde de acá, ¿no? Pues la esferita verde cae, la esferita azul sigue esa trayectoria parabólica. Resultado,
esta esferita azul, cuando ha abandonado esta superficie y esta otra que ha sido soltada, llegan al mismo tiempo al piso. Eso quiere decir que este movimiento compuesto tiene como un movimiento, uno de sus movimientos es el de caída libre, ¿no? ¿Por qué? Eso han verificado porque el tiempo de caída de esta pelotita verde es la misma que de esta azul, pero este está en parabólico y este está en caída libre. Entonces, el tiempo de caída de ambas esferas es el mismo, ¿no? Pero también han probado para el eje X, ¿no? Acá se han lanzado dos esferitas aquí en la mesa, ¿no? Del mismo punto y hacia la derecha. La esferita verde ha seguido recorriendo sobre la mesa, que no tenía rozamiento, mientras que esta esferita en esta parte ha abandonado la superficie de la mesa y ha caído, ¿no? Resultado que se tiene, esta esferita azul ha recorrido una distancia de A hasta B. En cierto tiempo, ¿no? En ese mismo tiempo, la otra esferita verde ha recorrido una distancia de O a C, en ese mismo tiempo. Pero si ustedes se fijan en el gráfico, esa distancia AB es la misma que la distancia OC. Entonces, las distancias recorridas por las esferas OC y AB son iguales. Pues con eso han verificado que el movimiento rectilíneo uniforme es parte del movimiento parabólico. Entonces, los dos ejemplos, esto para verificar que la caída libre es parte del movimiento parabólico y esta otra que el movimiento rectilíneo es parte del movimiento parabólico, ¿no? La composición de esos dos da el movimiento parabólico. Entonces, la combinación de esos movimientos, el uniforme y el de caída libre, recibe el nombre de movimiento parabólico, aunque ya lo hemos mencionado, ¿no? Legalmente deberíamos decirlo así, ¿no? Bien, pero ahora eso de que cada movimiento es independiente, ¿no? ¿Qué significa? Que podemos trabajar aparte en el eje X y podemos trabajar aparte en el eje Y. Entonces, fíjense, acá un proyectil se lanza del origen, ¿no? Con una velocidad v sub 0, tiene una componente en el eje X, una componente en el eje Y, hay un ángulo de disparo, ¿no? Entonces, esta es la trayectoria del proyectil, ¿no? Una parábola. Pero nosotros podemos trabajar solamente en el eje X, trabajando con esta componente de la velocidad v sub 0x, ¿no? Y esta velocidad va a ser constante, ¿no? Entonces, la partícula va a recorrer desde este punto hasta este punto. Esa distancia le vamos a llamar R, ¿no? Que luego va a ser el alcance. Entonces, con movimiento rectilíneo uniforme, esta pelotita va de este punto hasta este punto. Y es el mismo tiempo que tarda en que este proyectil vaya de este punto y llegue hasta acá, ¿no? Entonces, de acá hasta acá hay un tiempo, ese tiempo es el mismo de acá hasta acá. Pero también no solamente en el eje X, también en el eje Y, ¿no? Si se trabaja con la componente en el eje Y, es como si lanzáramos un cuerpo hacia arriba. Acá lo tenemos, ¿no? Se lanza una pelotita hacia arriba con una velocidad inicial v sub 0y. Sube, alcanza una altura máxima y otra vez baja, ¿no? Pero fíjense, el proyectil cuando se lanza también alcanza una altura máxima, aquí está, ¿no? Y esa es la misma altura que alcanza si es que se hubiese lanzado hacia arriba esa pelotita. Ahora, este proyectil, les dije, tarda cierto tiempo en ir de este punto hasta este punto, que es el mismo de acá hasta acá. Pero también es el mismo de acá hasta acá, ¿no? Todo el trayecto, perdón. Es el mismo tiempo que tarda en ir de este punto, sube y baja. Ese mismo tiempo es de acá hasta acá o de acá hasta acá. O también habría un tiempo, ¿no? De acá hasta la altura máxima. Ese tiempo es el mismo de acá hasta acá. Y el de bajada también es este mismo. Entonces, con esto se muestra que se puede trabajar en cada eje, uno independientemente del otro. Ahora, lo que no hay que olvidar, y muchos estudiantes siempre se olvidan, es esto que estoy dibujando acá, ¿no? Se lanza una pelotita en movimiento parabólico. En cada punto tenemos que dibujar los vectores. ¿Qué vectores? Velocidad y aceleración.
Fíjense acá el vector velocidad inicial, v sub 0, su componente en el eje X, su componente en el eje Y. Va subiendo, ¿qué sucede con su componente en el eje X? Se mantiene constante. En el eje Y, ¿qué ha sucedido con el vector o con su módulo? Ha disminuido. Sigue subiendo, llega a la altura máxima, su velocidad en el eje X sigue manteniéndose, es constante. En el eje Y, ¿qué ha ocurrido? Su velocidad ya es cero, ¿no? La componente de la velocidad en el eje Y es cero. A la bajada, en este punto, su componente en el eje X sigue siendo la misma, ahora su componente en el eje Y ha aumentado, ¿no? Aquí era cero, aquí ha aumentado. Y cuando llega acá, ¿no? En el eje X sigue la velocidad constante, en el eje Y ha aumentado, ¿no? Entonces, este vector velocidad que tenemos acá tiene sentido contrario a este otro. No sentido contrario, sino este vector, su módulo, se repite acá, ¿no? Y este ángulo θ que tenemos acá también se repite acá, ¿no? Entonces, la velocidad con la que parte de un nivel tiene un valor y al llegar al mismo nivel tiene el mismo valor. Entonces, no se olviden eso, no es importante. Pero ahora, ¿qué más? Mientras el proyectil se va moviendo, fíjense el vector aceleración. Cuando parte, el proyectil está sujeto a esta aceleración g. Cuando está acá, sigue actuando la aceleración g. Cuando alcanza su altura máxima, sigue actuando la aceleración de la gravedad. Lo mismo en estos otros puntos, ¿no? Entonces, g está actuando todo el tiempo sobre la partícula mientras describe esa trayectoria parabólica. Para trabajar en cada componente, ese vector velocidad inicial, hay que descomponerlo, ¿no? En dos vectores, ¿no? Y este es el ángulo de disparo θ. En el eje Y, ¿qué vamos a tener? V sub 0 por el seno de θ, y en el eje X, V sub 0 coseno de θ. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? En el eje X vamos a utilizar esta única ecuación, ¿no? X es igual a la velocidad en el eje X componente por el tiempo. V sub 0 coseno por t. En el eje Y vamos a utilizar estas ecuaciones, ¿no? Esta es la velocidad inicial en el eje Y, V sub 0 seno de θ. Acá también utilizamos eso mismo y también acá, ¿no? Elevado al cuadrado y en la cuarta ecuación también. Entonces, en el eje X vale esa ecuación, en el eje Y vale esta otra ecuación, o estas cuatro ecuaciones. La altura máxima que alcanza. Podríamos tomar dos puntos como dato, ¿no? Puedo volver a esta parte, ¿no? Tomo en cuenta la velocidad inicial en este punto y tomo la velocidad final acá, ¿no? Cuando alcanza la altura máxima, la velocidad final es cero. Trabajando con esos datos y una de las ecuaciones llegamos a esta fórmula, ¿no? La altura máxima alcanzada es v sub 0 cuadrado por seno cuadrado de θ sobre 2g. El tiempo de vuelo es el tiempo desde que el proyectil parte de un nivel y llega al mismo nivel. Pues ese tiempo de vuelo vale 2v sub 0 seno de θ por g. Y horizontalmente ha recorrido una distancia horizontal que le llamamos r, y a esto se le llama el alcance del proyectil. Entonces, altura máxima, tiempo de vuelo, altura o alcance del proyectil. Estas tres ecuaciones son válidas si el proyectil parte del nivel tierra, este que sea nuestro nivel tierra, parte del nivel tierra y llega otra vez al mismo nivel tierra. Si este proyectil no llega al mismo nivel, supongamos acá, ya hay que cambiar en esas ecuaciones, ¿no? Ya no sirven esas ecuaciones, hay que hacer algunos cambios. Pues hay que darse cuenta. O cuando se dispara de aquí arriba, digamos, un proyectil horizontalmente, ¿no? Ya solamente hay bajada, cambia también, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. La ecuación de la trayectoria es esta, ¿no? Simplemente se despeja del eje X el tiempo y se reemplaza en la ecuación en el eje Y. Pues la ecuación de la trayectoria, partiendo de un nivel, llegando a otro nivel, va a ser esta, ¿no? Y igual X tangente de θ menos Gx cuadrado sobre el doble de la velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de θ. Ahora, sobre los alcances, ¿no?
Lo que también uno tiene que saber es cuando uno dispara con un revólver, por ejemplo, ¿no? La velocidad de salida del proyectil del revólver siempre va a ser la misma, cualquiera sea el ángulo que forme el revólver con la horizontal. Puede formar un ángulo de 10, 20, 30 grados, 90 grados, 120, 180, cualquier ángulo, pero ese proyectil siempre sale con la misma velocidad inicial, o sea, en valor, digamos 200 metros por segundo. Ahora, lo que sucede es que, ¿qué es lo que cambia cuando se varía el ángulo? Lo que cambia es el alcance, ese alcance que teníamos acá. Esto cambia, ¿no? Fíjense, depende de teta. Este B sub 0 que les dije es constante, no va a cambiar, este G tampoco. Lo que cambia es el ángulo. Entonces, si cambia el ángulo de disparo, el alcance también va a ser diferente, ¿no? Entonces, acá nos están dando algunas trayectorias y con el alcance. Bueno, así lo dejaremos acá. Para ángulos pequeños, fíjense, aquí está con color rojo, ¿no? Su alcance es pequeñito, hasta acá, ¿no? Hay una distancia de acá hasta acá. Vamos aumentando el ángulo, su alcance va aumentando, ¿no? Vamos para otro ángulo y tenemos ese alcance. Seguimos aumentando el ángulo, hay otro alcance, ¿no? Seguimos y fíjense acá es el máximo alcance que se logra. Porque después si seguimos aumentando el ángulo, otra vez va a llegar a este punto, a otro ángulo mayor va a llegar otra vez a este punto, lo que está con verde a este punto, ¿no? Y el ángulo más grande va a llegar acá. Entonces, fíjense, el alcance máximo se logra cuando el ángulo vale 45 grados. Acá, ¿no? Si esto vale 45, seno de 45 por coseno de 45 da 1, ¿no? ¿Y qué nos queda? Que el alcance máximo es igual a B sub 0 cuadrado sobre G. Entonces, no se olviden, esto es para el alcance máximo. Pero ahora usted, si se fija en la figura, lo que está con color negro es el alcance máximo, ¿no? No se repite para otro ángulo, solo para 45. En cambio, para que llegue a este punto, fíjense, hay dos líneas atrás de trazos con color azul. Entonces, a este punto se puede impactar con dos ángulos, ¿no? Uno, dos ángulos. A este otro punto también se puede impactar con dos ángulos. Uno acá, está con color medio naranja acá. O este punto, ¿no? Con color verde, ¿no? Podemos impactar con dos ángulos. Y luego a este de color rojo igual, ¿no? Se puede impactar con este ángulo o con este ángulo. Entonces, se dice que para batir un blanco, supongamos que estos son blancos, un blanco, otro blanco, otro blanco, siempre hay dos ángulos, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí se está observando. Este es un blanco, con un ángulo phi se dispara y se llega acá. Luego con un ángulo teta se dispara acá y llega al mismo punto. ¿Qué ocurre para esos dos ángulos? El alcance es el mismo. Entonces, cuando el alcance es el mismo que se cumple, de acuerdo a experimentos, se ha visto que la suma de esos ángulos siempre va a dar 90 grados. No se olvide, ¿no? En la pregunta de opción múltiple se les ha puesto esto también, ¿no? Se les indicaba así bien simple, ¿no? Se les decía, un proyectil se lanza con un ángulo de 30 grados, ¿no? Y ahí tiene cierto alcance. ¿Para qué otro ángulo el alcance será el mismo? Se les preguntaba, ¿no? Entonces, si se ha disparado a 30, ¿para qué otro ángulo va a ser el mismo? Para 60, ¿no? Porque 30 más 60 da 90 grados, ¿no? O podría ser 10 más 80, ¿no? O podría ser 15 más 75, ¿no? La cosa es que la suma de esos ángulos siempre da 90 grados. Bien, acá también tendría que hablar algo del movimiento circular, que es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, tenemos tiempo, voy a mencionarles esto más. Ustedes ya recuerdan también, del pre vale todo lo que hicieron también, ¿no? Entonces, cuando el movimiento es circular, cuando la partícula o el cuerpo
o la trayectoria del cuerpo va a ser un círculo, ¿no? Que tenga un radio r, es decir, la distancia de un punto hasta cualquier punto de su trayectoria siempre va a ser el mismo, ¿no? Y esa distancia recibe el nombre de radio, ¿no? Es fácil darse cuenta, ¿no? Acá tenemos el ejemplo. Esta partícula está describiendo esta trayectoria circular en el sentido antihorario. Y la distancia desde este punto hacia el centro del círculo siempre va a ser el mismo. Por más que la partícula esté por acá o por acá, esa distancia no cambia, ¿no? R es el radio del círculo. Entonces, a partir de esto, cuando estamos con movimiento circular, nosotros ya no trabajamos con una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Se complicaría con eso, tendríamos que trabajar con dos ecuaciones, ¿no? Una del eje X, otra del eje Y. Pues lo que se hace es trabajar, para dar la posición de la partícula, trabajar con ángulos, ¿no? Aquí vamos a trabajar con un ángulo que le vamos a llamar teta. O sea, ¿qué está indicando eso? En el movimiento circular se define la posición angular, se le está llamando posición, fíjense, angular de la partícula. ¿Cómo se define? Como el ángulo basido teta por la partícula en su trayectoria en el tiempo con el que el radio R constante, ¿no? En el tiempo con el radio R constante. El ángulo basido es función del tiempo. Ojo, nosotros no decimos que la partícula base un ángulo, sino ¿quién base el ángulo? Este radio, ¿no? El radio es el que base el ángulo. Entonces hay que especificar bien eso. No es la partícula la que base un ángulo, sino el radio, ¿no? Que contiene a la partícula. Está basando un ángulo. A eso se refiere esto, ¿no? En su trayectoria en el tiempo con el radio R. Acá nos están explicando eso, ¿no? Fíjense, ahí está el radio, la partícula, y el ángulo que ha descrito en el sentido horario se le está llamando teta acá, ¿no? Tenemos ahí teta. Y a teta se le llama la posición, ¿no? Y como vamos a medir ángulos, se le llama la posición angular, se simboliza de esta manera, ¿no? Teta es función del tiempo, ¿no? Va a depender en qué tiempo esté en cierto lugar, se puede medir un cierto ángulo. La posición angular se mide en radians, ¿no? También se mide en grados, se mide en vueltas y también se mide en revoluciones, que se simboliza como rev. La equivalencia entre esas unidades para medir ángulos, si es que 2pi radianes es 360 grados, equivale a una revolución y equivale a una vuelta. La partícula se desplaza desde un punto P a un punto Q en un determinado tiempo, describiendo un arco S. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Que es arco. A lo largo de una trayectoria circular de radio R. Su posición angular viene dada por el ángulo teta, donde se cumple, dice, ¿no? Que S es igual a R por teta. Fíjense, acá tengo... Aquí está la partícula, en el punto P llega al punto Q. ¿Qué ha sucedido? El radio que contiene a la partícula ha basido el ángulo teta, pero a la vez la partícula ha recorrido una distancia S, que en este caso se llama arco, ¿no? Es un arco del círculo S. ¿Cuál es la relación entre el arco, el radio y teta? Es esta, ¿no? Pero ojo, esto vale siempre y cuando el ángulo teta esté en radianes, porque eso por las unidades, fíjense, S es una distancia en metros, R es un radio en metros, entonces esto no tendría que tener unidades teta. Y justamente cuando se utiliza el radian a veces se anota y a veces no, entonces concluimos que el radian o el ángulo teta no tiene unidades. Solamente se cumple esta relación cuando teta está en radianes. Ahora, un ejemplo del movimiento del minutero. Ojo, el minutero y el horario tienen velocidad angular constante, ¿no? Es el primer ejemplo de velocidad constante, el más simple, ¿no? Entonces, acá tenemos el minutero, ¿no? Es la manecilla más grande y este es el horero, ¿no? La manecilla más pequeña. Pero nos vamos al movimiento del minutero, ¿no? Pase el tiempo, en cierto instante va a estar acá, ¿no? 1.
¿Qué tiempo ha pasado de acá hasta acá? Han pasado 5 minutos, ¿no? Entonces, en 5 minutos el minutero ha batido un ángulo de 30 grados. ¿Qué va a ocurrir si el minutero llega aquí, base hasta acá, hasta 2? El ángulo batido va a ser 60, ¿no? Cuando llegue a las 3, el ángulo batido es 90 y así sucesivamente, ¿no? Es un movimiento circular uniforme, ¿no? Quiere decir que base ángulos iguales en tiempos iguales. En este caso, cada 5 minutos base un ángulo de 30 grados. Ese es un cambio uniforme en la posición, ¿no? Bien, entonces podemos tener varios datos de acuerdo al tiempo. Acá tenemos anotados algunos datos, ¿no? Al tiempo 0 minutos, la posición es 0 grados. Al tiempo 1 minuto, acá son, a ver, un ratito, 60 grados. No, está mal esto, no. No estoy bien, a ver, un ratito, no, aquí está mal. Esto tiene que ser a los 5 minutos, ¿ya? Aquí se ha anotado algo mal. Esto es 5. Es a los 10 minutos, ¿no? A los 5 minutos era 30 grados, ¿no? Entonces aquí es 10 minutos. 120 grados va a ser 20 minutos, ¿no? 180 grados, ¿en qué tiempo? 30 minutos. 240 en 40 minutos. Y 300 grados en 50 minutos. Esos son los datos, ¿no? Estaba equivocado. Ahora, estos datos los obtenemos del minutero, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Graficamos estos datos, ¿no? Este es el gráfico. Teta en grados, tiempo en minutos. Ahí están los puntos, a los 5, a los 10, fíjense. He graficado todos esos puntos y los puntos siempre están sobre una línea recta, ¿no? Entonces, a partir de esta línea recta, yo construyo un triángulo rectángulo, fíjense acá. Y quiero hallar la ecuación de esta línea recta. ¿Cuál va a ser la ecuación de la línea recta? Nos acordamos de una de las fórmulas de la línea recta, ¿no? Y igual a más m por x, ¿no? A es la distancia desde el origen hasta donde la recta corta el eje vertical y m es la pendiente. Pero esta recta, ¿dónde corta el origen? En 0, ¿no? Acá me construye un triángulo y puedo hallar la tangente de phi y esa sería mi pendiente. Pues fíjense, tangente de phi, ¿cuánto vale este cateto opuesto? Vale 150 grados, el cateto adyacente vale 25 minutos, ¿no? Acordarse de eso. Entonces, la ecuación de esa recta, como nuestros ejes son teta y t, sería esta, ¿no? La recta. Donde A, la intersección de la recta con el eje vertical, vale 0, ¿no? A es 0. Hallamos la pendiente de la recta o tangente de phi, tomamos el ejemplo 150 grados entre 25, da 6 grados sobre minuto. Quiere decir que en cada minuto describe un ángulo de 6 grados, ¿no? Entonces, este 6 que hemos encontrado es la pendiente y recibe el nombre de velocidad angular del minutero en este caso, ¿no? Entonces, no se olviden, esto es la velocidad angular del minutero, que es la pendiente de esa recta que hemos visto ahí. Entonces, si reemplazamos acá, A es 0 y M es omega, tenemos esto, ¿no? Para el movimiento circular uniforme vale esta ecuación, esta ley, ¿no? Teta es igual a omega por t. En este caso, la velocidad angular era 6 grados por minuto. Entonces, esto corresponde al movimiento circular uniforme, ¿no? Fíjense cómo es esta velocidad angular o cómo es esta pendiente. Yo puedo tomar otro triángulo acá, el resultado siempre va a ser el mismo. Puedo tomar un triángulo más pequeño, hallo la tangente, siempre voy a llegar a este resultado. ¿Qué significa? Que la pendiente es constante o la velocidad angular es constante. Si hacemos un gráfico, velocidad angular versus tiempo, el gráfico va a ser este, ¿no? Vale 6, 6 en cualquier instante, ¿no? En el movimiento circular uniforme, ¿qué ecuaciones valen? Esta, ¿no? Teta es igual a omega por t, omega es constante
y alfa representa la aceleración angular. ¿Cuánto vale? 0, ¿no? Entonces, esta ecuación del movimiento circular uniforme θ igual a omega por t se dice que es una ecuación lineal, porque la variable dependiente t está elevado a la 1. Entonces, cuando el movimiento es circular uniforme, si es lineal, como nos indica esto, también podemos utilizar regla de 3 simple para resolver los problemas de este tipo de movimiento. Gráficos, ¿no? Θ versus t, es esa recta. Omega versus t, esta otra recta horizontal, y para la aceleración es 0, ¿no? Sería una recta que coincide con el eje horizontal, ¿no? Ahora, en este tipo de movimiento hay algo importante, ¿no? El minutero siempre da una vuelta en 12 horas, ¿no? ¿O no? En una hora, ¿no? El minutero da una vuelta en una hora. Y eso va a suceder todo el tiempo, ¿no? Siempre se repite eso. El horario da una vuelta en 12 horas, ¿no? Y eso va a ocurrir todo el tiempo. La Tierra alrededor del Sol, 365 días, la Tierra sobre su propio eje, 24 horas, ¿no? Entonces, esas son características de este tipo de movimiento circular uniforme. Entonces, a ese tiempo que tarda en dar una vuelta se le llama periodo, simbolizado con la letra T. Y el inverso del periodo se llama frecuencia, ¿eh? Es el número de vueltas en la unidad de tiempo. O sea, el periodo, unidad de tiempo, ¿no? Su inverso va a dar 1 sobre segundo, a eso se le llama frecuencia y nos da el número de vueltas en la unidad de tiempo. Entonces, cuando tenemos eso 1 sobre t, esa relación recibe el nombre de frecuencia y las unidades de esta frecuencia son los hertz, ¿no? Por si acaso, 1 sobre segundo es hertz. Entonces, las unidades de la frecuencia son hertz. Ahora, en el movimiento circular, como dije hace rato, uniforme quiere decir que la partícula o el radio que contiene la partícula describe ángulos iguales en tiempos iguales o arcos iguales en intervalos de tiempo iguales, ¿no? Podemos utilizar los ángulos o los arcos, cualquiera de ellos. Tiempo, periodo, tiempo para dar una vuelta. Frecuencia, aquí nos están dando, ¿no? Frecuencia, el inverso del periodo, la unidad de la frecuencia es el hertz. Siempre y cuando acá tengamos segundos, ¿no? Si este periodo, por ejemplo, para el minutero lo damos en horas, 1 hora, su inverso me va a dar 1, ¿no? Pero eso no es hertz. Su unidad sería 1 sobre hora, no es hertz. Solamente cuando el periodo esté en segundos, 1 entre segundos recibe el nombre de hertz. Entonces, ahora, considerando el periodo y la frecuencia, la velocidad angular se puede anotar de esta manera. Acá, fíjense, teníamos θ, ¿no? De esta forma, aquí. Omega es θ entre t, o sea, ángulo entre tiempo. Entonces, acá nosotros podemos tomar el tiempo para una vuelta. Pero una vuelta, ¿qué ángulo describe? Un ángulo de 2 pi radianes. Entonces, con esta fórmula, conociendo simplemente el periodo de la partícula, podemos hallar la velocidad angular. Pero también como 1 sobre t es la frecuencia, esa velocidad angular también se puede anotar de esta manera, ¿no? 2pi por f. Si conocemos la frecuencia de una partícula, podemos conocer cuál es su velocidad angular. Ahora, en este tipo de movimiento, fíjense, acá tengo a una partícula moviéndose en el sentido horario. Cuando pasa por acá tiene una velocidad que es tangente a la trayectoria, ¿no? Tiene una velocidad v sub 1. Sigue marchando. Por acá, esta es la velocidad tangente, es v sub 2. Sigue por acá la velocidad tangencial, ¿no? V sub 3. Y similarmente por este punto, V sub 4. Pero como es movimiento circular uniforme, ¿qué es lo que ocurre? El módulo de todos estos vectores velocidad es el mismo. Por eso aquí se está notando, fíjense, esto es módulo nomás. En cambio aquí está vector con su flechita encima, en cambio aquí es módulo sin la flechita. Acá nos está indicando que el módulo de V sub 1 es igual al módulo de V sub 2, de V sub 3, de V sub 4 y podríamos llamarle V simplemente, ¿no?
Pero ahora fíjense, en este tipo de movimiento del vector velocidad, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando su sentido y dirección, ¿no? Mientras que su módulo permanece constante. Entonces, en el movimiento circular, como el vector velocidad de la partícula cambia en sentido y dirección al transcurrir el tiempo, se dice que en este tipo de movimiento existe aceleración. Y a esa aceleración se le llama centrípeta. Entonces, cuando cambia el sentido y la dirección del vector velocidad, se obtiene la aceleración centrípeta o aceleración normal. Cualquiera de las dos podemos mencionar, ¿no? ¿Y hacia dónde va a estar esa aceleración normal? Siempre va a estar dirigido hacia el centro, ¿no? Centrípeta significa dirigido hacia el centro. El vector aceleración centrípeta va a estar dirigido hacia el centro. Acá nos están indicando, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la aceleración centrípeta? Es b cuadrado, b al cuadrado sobre el radio, o también puede ser el radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Bien, entonces de movimiento circular ustedes por el momento necesitan conocer esto, ¿no? En la parte del sólido rígido también vamos a introducir el movimiento circular uniformemente variado. Ahí lo que más utilizamos es la relación entre parámetros angulares y lineales. Entonces en esta parte solamente se necesita lo que hicimos acá, ¿no? Tal vez en este gráfico me falta dibujar el vector aceleración centrípeta. Entonces de aquí vamos a copiar esto y vamos a dibujar, porque tiene que haber acá el vector aceleración centrípeta. Y lo vamos a hacer con otro color. Por ejemplo, cuando pasa por este punto, ese es el vector aceleración centrípeta. Aquí vamos a copiar también esto. Copiar. Pegar. Otra vez. Entonces aquí cambiamos. Acá tendríamos aceleración. Bien, esta sería la aceleración centrípeta, ¿no? Pero cuando tiene la velocidad v sub 2. Cuando esté por acá, su aceleración centrípeta es a sub c1, ¿no? Fíjense, los vectores de aceleración centrípeta, como vectores tienen diferentes sentidos y direcciones, pero en módulo también van a ser igual, ¿no? Ya que los vectores velocidad en módulo son iguales. Entonces, la aceleración centrípeta siempre dirigido hacia el centro de giro. Bien, entonces con esto un repaso del movimiento parabólico y movimiento circular, hemos terminado esta parte. Ahora vayamos a los problemas con movimiento parabólico. ¿Qué tipo de problemas se nos van a presentar? Parecidos a los del pre, pero con un aditamento, ¿no? Que les muestro enseguida. Bien, aquí tenemos un problema de movimiento parabólico. Ejemplo. Fíjense, cuando uno ve esto, dice, no, es un ejemplo simple, evidentemente simple. ¿Dónde está el aditamento o la primera dificultad que no es muy difícil? Leamos, ¿no? Dice, un proyectil es disparado con un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal.
y tiene una rapidez inicial de 100 metros por segundo, es decir, es el módulo de su velocidad en el instante del disparo. Fíjense, ahora me están pidiendo determinar el radio de curvatura. Ahí está la cosa, esa es la diferencia con el pre, ¿no? En el pre no les piden radio de curvatura, les piden alcance, qué sé, otros parámetros. En cambio, aquí nos están pidiendo determinar el radio de curvatura en, dice, inciso A, el instante del disparo. Hay que hallar el radio de curvatura en el instante del disparo. Coma, inciso B, en el punto más alto de su trayectoria. Y el inciso C, en la mitad de su altura máxima en bajada, dice. Entonces nos están pidiendo el radio de curvatura acá, en este punto, ¿no? Punto inicial donde se dispara. Luego nos están pidiendo acá, cuando alcanza la máxima altura, nos están pidiendo su radio de curvatura. Y luego nos piden el radio de curvatura a la mitad de su altura máxima en bajada, ¿no? Entonces sería por acá, por este punto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos que recordar otra vez el radio de curvatura, lo que hicimos anteriormente, ¿no? Pero acá van a ver que se facilita. Entonces, el inciso A, nos han pedido del instante del disparo. Entonces, aquí está el gráfico, fíjense, velocidad inicial, el ángulo de disparo con respecto de la horizontal, ¿no? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Recordemos el sistema de ejes tangencial y normal. Fíjense, en este punto yo trazo la tangente a la curva, a la parábola. Esa tangente va a coincidir con el vector velocidad, ¿no? Entonces aquí está el eje tangencial T, está dibujado con color rojo. Y la velocidad inicial como vector está contenida en ese eje tangencial. Siempre ha de ocurrir eso, ¿no? La velocidad va a estar contenida en el eje tangencial. Y luego tengo perpendicular a este eje el eje normal, ¿no? Aquí está el eje normal. Bien, entonces, ¿para qué estoy haciendo eso, no? Necesito el radio de curvatura, ¿no? Este puntito acá donde se dispara es un pedacito de arco pequeñito, ¿no? Es un pedacito de arco pequeñito que corresponde a algún círculo. Entonces, hay que hallar el radio de ese círculo que se llama radio de curvatura. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que cuando hemos hablado de radio de curvaturas, hablábamos de aceleración y de velocidad, ¿no? Entonces, como aquí estamos en un movimiento parabólico, la aceleración sobre la partícula siempre va a estar dirigido hacia abajo, fíjense, el vector aceleración. Pero ahora yo necesito las componentes de esta aceleración G en este eje tangencial y en este eje normal. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Quiero reproducir este ángulo θ que tengo acá. Es el ángulo de disparo. Reproduzco por el método de las perpendiculares, ¿no? ¿Cuál es la perpendicular a este vector o a esta línea que contiene al vector velocidad? ¿Cuál es la perpendicular? Es esta, ¿no? Fíjense, es el eje tangencial, la perpendicular va a ser el eje normal. Luego, este ángulo está formado por esta otra recta horizontal. ¿Cuál va a ser la recta perpendicular a esta horizontal? Una recta vertical, ¿no? Por lo tanto, el ángulo θ se repite acá y también se va a repetir por esta parte, pero no nos interesa, ¿no? Nos interesa esto. El vector θ se reproduce acá utilizando el método de las perpendiculares. Bien, una vez que hicimos eso, ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa la componente normal, ¿ya? ¿Por qué la normal? Porque eso está en función de la velocidad en ese punto, ¿no? La aceleración normal, nos dicen, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces acá nos interesa, recalco, la aceleración normal y no nos interesa la aceleración tangencial. Obviamente existe, ¿no? Entonces debo trabajar con este triángulo rectángulo que tengo acá, ¿no? Entonces, si quiero hallar la aceleración normal, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar coseno de θ, ¿no? Coseno de θ es cateto adyacente, que sería el módulo de la aceleración normal, dividido entre la hipotenusa, que es el módulo de la aceleración de la gravedad. Entonces, es lo que tenemos anotado acá, ¿no? Coseno de θ, aceleración normal sobre g. De acá despejamos la aceleración normal, sería g por el coseno de θ.
Entonces, esta es la aceleración normal que le estoy llamando 1, ¿no? A partir de este gráfico. Pero ahora recordemos, ¿no? Como hemos definido la aceleración normal anteriormente, es la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y como estamos en el punto de disparo, esa velocidad es la velocidad inicial en módulo, ¿no? Entonces, esta es la aceleración normal del proyectil en el instante del disparo. Entonces, ahora tenemos la ecuación 2 que vamos a hacer, igualamos ambas ecuaciones, ¿no? Igualando 1 y 2. Va a quedar g coseno b sub 0 cuadrado sobre rho. Fíjense, g es dato, el ángulo de disparo es dato, la velocidad inicial es dato, de ahí podemos despejar rho. Entonces, rho despejando va a ser b sub 0 al cuadrado sobre g por el coseno de teta. Y así hemos hallado el radio de curvatura en el punto de disparo. Reemplazamos valores. Velocidad inicial nos han dicho 100, ángulo de disparo 60, ¿no? Entonces sería 100 al cuadrado, abajo 9,8 la aceleración de la gravedad y coseno de 60 grados. Entonces, el radio de curvatura en este caso vale 2041 metros. Ya les dije, este puntito donde se dispara el proyectil es un arco muy pequeñito, es parte de un círculo muy grande, ¿no? El radio de ese círculo, denominado radio de curvatura, vale 2041 metros. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes dominen bien, ¿no? Cómo hallar la aceleración normal y a partir de eso ya pueden hallar el radio de curvatura utilizando estas dos fórmulas que tengo acá. No se olviden de repasar el método de los ejes perpendiculares para reproducir ángulos, ¿no? Bien, resuelto el inciso A, hemos hallado el radio de curvatura en el punto de disparo. Luego nos han pedido, inciso B, el radio de curvatura en el punto más alto. Inciso B, aquí está el punto más alto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo es su velocidad en el punto más alto? Solamente tiene componente en el eje X, ¿no? Está un poco deformado, vamos a arreglar ahí. Bien. Entonces, cuando alcanza la altura máxima, el proyectil solamente tiene componente en el eje X de la velocidad, ¿no? Su componente en el eje Y es 0, ¿no? Entonces, fíjense, si trazamos la tangente en ese punto, acá en este punto, trazamos la tangente, esa tangente va a ser horizontal, ¿no? Como acá se ve. Entonces, ahí tenemos el eje tangencial y aquí vamos a tener el eje normal. Ahora, en este caso, ¿cuánto vale la aceleración tangencial? Vale 0, ¿no? No necesitamos descomponer. Y la aceleración normal, ¿cuánto vale? Es justamente la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, recalco, aquí la aceleración tangencial es 0. ¿Por qué? La velocidad no va a cambiar, es constante esa velocidad, por lo tanto, su aceleración tangencial es 0. Solo tiene aceleración normal, que está dirigido hacia abajo, y esa aceleración normal, en este caso, coincide con la aceleración de la gravedad. Entonces decimos, en módulos, la aceleración normal es igual a la aceleración de la gravedad. 3, ¿no? Ahora recordamos, la aceleración normal es v sub 0, pero ahora en este punto la velocidad, ¿no? Es v sub 0x al cuadrado sobre rho. Igualamos estas dos ecuaciones, va a quedar g, v sub 0x cuadrado sobre rho, y de acá despejamos rho, pero previamente, ¿qué se está haciendo acá? En vez de v sub 0x, se está colocando v sub 0 coseno de teta, ¿no? Al cuadrado. Luego, el cuadrado se está distribuyendo, ¿no? V sub 0 cuadrado coseno cuadrado de teta. Y de acá recién despejamos rho, radio de curvatura. Sería v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de teta sobre g. Reemplazamos valores. Y el radio de curvatura nos sale 255,1. Ojo, ustedes verifiquen, ¿ya? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? No hay que confundir, esa es máxima altura. Van a ver que esa máxima altura que alcanza no se parece a este radio de curvatura en ese punto, ¿no? Es otra cosa. Algunos han respondido en un examen que el radio de curvatura, cuando alcanza la altura máxima, era justo la altura máxima, pero no es así, ¿no? Ustedes van a verificar. Y el inciso B nos dice el radio de curvatura a la mitad de su altura máxima en bajada.
en este puntito, en bajada nos pide, ¿no? ¿Cuál es su radio de curvatura? Inciso C. Estamos en la bajada, fíjense, ¿no? Este es el vector velocidad, ¿no? Aquí está, B. El eje tangencial, paralelo al vector velocidad y el eje normal. La aceleración de la gravedad, en este caso igual hay que descomponer, ¿no? Una componente en el eje normal, que es la aceleración normal, y una componente en el eje tangencial, que es la aceleración tangencial. Otra vez hallamos el coseno, repetimos este ángulo. Fíjense, acá está el vector velocidad. El ángulo que forma con la horizontal es phi, ¿no? Ahora, por el método de las perpendiculares, reproducimos acá el ángulo θ, ¿no? La perpendicular a esta horizontal es esta vertical. Y la perpendicular a esta que es el eje tangencial es el eje normal y ahí se reproduce el ángulo phi. Como hace rato, entonces, otra vez, coseno de phi sería aceleración normal entre g, ¿no? En módulos. Coseno de phi a sub n g. A partir de esto, la aceleración normal es g por el coseno de phi. Además, la aceleración normal va a ser la velocidad en este punto, el módulo, ¿no? El módulo de esta velocidad al cuadrado sobre ρ. Tenemos las ecuaciones 5 y 6, igualamos las dos ecuaciones y de ahí despejamos ρ. Y le llamamos 7 a eso, ¿no? Bien, pero ahora necesitamos conocer este ángulo, no conocemos todavía, y esta velocidad tampoco, el módulo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero hallamos la altura máxima, fórmula, ¿no? Para hallar la altura máxima, reemplazamos valores, es 382,6 metros. Como ahora quiero conocer la velocidad en este punto, la componente de la velocidad en el eje X ya conocemos es constante, ¿no? Entonces, en el eje Y trabajamos. Aquí va a ser igual, b sub 0 y igual a b sub 0 cuadrado, seno cuadrado de θ menos 2g por la altura. Pero ¿qué altura queremos ahora? La mitad, ¿no? De la máxima, h medios estoy colocando por eso. Bien, sigamos. Acá 2 con 2 se anula y de acá podemos hallar la componente de la velocidad en el eje Y, ¿no? En este instante. Todos son datos, h ya hemos hallado. Y nos sale que b sub y es 61,2 metros por segundo. Entonces, en este puntito, acá tengo el vector velocidad, acá he dibujado aparte, es el vector velocidad, su componente en el eje X, su componente en el eje Y. En el eje X ya conocemos, ¿no? Que es b sub 0 por el coseno. Mientras que en el eje Y ya hemos encontrado a partir de esta fórmula. ¿Listo? Ahora hallamos el módulo de este vector velocidad. Sería la componente en el eje X al cuadrado, la componente en el eje Y al cuadrado. Reemplazamos valores y el módulo de esta velocidad vale 79 metros por segundo. Pero ahora aquí podemos utilizar la tangente de phi, ¿no? Para hallar ese ángulo phi. Tangente de phi va a ser b sub y entre b sub 0x. Tangente de phi, b sub 0y entre b sub x, ¿cuánto nos sale? 50,8 grados. Ya tenemos el ángulo y la velocidad en ese punto. Volvemos a la fórmula del radio de curvatura. Aquí está, ¿no? Reemplazamos acá la velocidad y el ángulo. Aquí está, ¿no? 79 al cuadrado, coseno de 58, y el radio de curvatura nos sale 1007,6 metros. Bien, este es un ejemplo, está bien clarito, ustedes lo pueden analizar. Es fácil hallar para un movimiento parabólico el radio de curvatura, pero no se olviden cómo lo hice, ¿no? Podría ser en la subida incluso acá, ¿no? Lo importante es hallar en ese punto el módulo de la velocidad y el ángulo, ¿no? Que forma ese vector velocidad con la horizontal. Y no se olviden del método del eje instantáneo para reproducir ángulos. Bien, el día jueves vamos a continuar con más problemas de movimiento parabólico. Acá tengo otros ejemplitos. Y el día jueves terminamos con esta parte, aunque no, nos falta todavía el día lunes. El día jueves voy a hacer más problemitas y también vamos a resolver problemas teóricos, las preguntas de opción múltiple, aquellas otras que son de falso y verdadero. Vamos a hacer un repaso de todo eso. Les he mandado en los exámenes, vamos a analizar todas esas preguntas teóricas, ¿eh?
Y el siguiente lunes terminamos con movimiento relativo, ¿no? Y después seguramente ya viene el examen parcial. Es hasta movimiento relativo el primer examen parcial. Bien, eso sería todo por hoy. Les voy a mandar estos apuntes. Acá les estoy mandando más problemas también para que ustedes los vayan analizando, pero yo los voy a plantear el día jueves. Si no hay alguna consulta, eso sería todo. Ah, otra cosita que me olvidaba. Ya tienen ayudante por si acaso, ¿ya? Ella se va a comunicar con ustedes. Sus clases son el día miércoles de 4 a 6 de la tarde. Bien. No hay consultas. Entonces quedamos acá. Nos conectamos el día jueves. Estoy en Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. Lice. Hasta luego. Hasta luego, Inge.